Buenas noches, bienvenidos a esta emisión semanal de la UBAC Estado de México y el Encuentro Ciudadano por la Paz. El día de hoy estamos no iniciando las transmisiones, pero sí retomando pues las transmisiones en vivo, en donde pues nos acompañan excelentes expositores, especialistas en diversos temas. Y el día de hoy pues vamos a hablar sobre un asunto que es de gran importancia pues por las circunstancias que estamos viviendo de la pandemia, esta realidad que las familias mexicanas estamos viviendo a diario. Pero antes de que les presente a nuestra invitada y saludemos a Jorge, quiero comentarles que en la UBAC Estado de México pues ya estamos abriendo las inscripciones para las diferentes ofertas educativas: Derecho, Comercio Internacional, Mercadotecnia, y pues en particular hoy queremos comentar sobre la maestría en Doctrina Social de la Iglesia, que pues ha tenido una gran aceptación entre nuestro público, y pues que sepan que todas estas ofertas educativas están disponibles, pueden verlas ahí en la página de la UBAC Estado de México. Y también en conjunto con Encuentro Ciudadano por la Paz, una promesa que habíamos hecho desde el año pasado, pero ya a partir de seguramente de este mes podremos empezar también a tener algunos cursos y algunos seminarios especializados sobre algunos temas de interés para todos. Y en conjunto con la Universidad Vasco de Quiroga les iremos dando esta información. Y pues bueno, no se diga más, el día de hoy vamos a abordar el tema de la resiliencia, que es un asunto de particular relevancia en estos días en donde pues todos estamos viviendo las secuelas de la pandemia del COVID. Y pues Jorge, buenas noches, bienvenido, bienvenida Jimena. Preséntanos a nuestra invitada de hoy. Hola, buenas noches Rafa, buenas noches Jimena. Hoy contamos con la presencia otra vez de Jimena Velasco Barrera. Ella es licenciada en Administración de Instituciones por la Escuela Superior de Administración de Instituciones de la Universidad Panamericana. Tiene un diplomado en Mercadotecnia, un diplomado en Orientación Familiar, un diplomado en Resiliencia, que es el tema que vamos a tratar hoy, por el Instituto Juan Pablo II, y además tiene una maestría en Ciencias de la Familia. Tiene un desarrollo profesional pues interesante. Es organizadora, perdón, organizadora y conferencista en diferentes foros, cursos y talleres en temas de educación, desarrollo humano, formación de valores, promoción de la mujer, etcétera. También está en la coordinación o trabaja en la coordinación de diferentes proyectos de labor social en apoyo a diferentes instituciones y comunidades marginadas. Además, es maestra de materias de humanidades a nivel básico y superior en las materias de formación humana, ética, persona en sociedad, y también es orientadora en el Centro de Ayuda para la Mujer. Y ya pues de manera personal puedo decirles que es una gran conversadora, ustedes lo van a notar durante la conferencia, y si alguna vez tiene oportunidad de convivir, la fortuna de convivir con ella, es una gran amiga y excelente anfitriona, organizadora de cosas, eso lo he dicho siempre, ¿no? Me sorprende lo buena que es organizando cosas y atendiéndolas a los demás. Pues adelante, Jimena, buenas noches. Es un honor, un lujo tenerte aquí con nosotros y es todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Rafa, por la invitación a Encuentro Ciudadano por la Paz y también a la Universidad Vasco de Quiroga del Estado de México. Y de verdad que, bueno, qué gusto, no sabes cómo disfruté esta presentación. Estas palabras, bueno, quedan grabadísimas aquí en el corazón, Jorge. Bueno, pues agradecer el espacio de poder aquí compartir algunas reflexiones que nos puedan ir sirviendo precisamente para tener cada vez más herramientas e irnos desarrollando mejor como personas. Como bien indicaba Rafa, este tema de resiliencia que vamos a abordar el día de hoy es muy vigente, y aunque se sale un poco de los temas que han sido tratados en este espacio, sin embargo, pues cobra una importancia una importancia tremenda por la situación que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues vamos a poner manos a la obra y espero que tengamos después de esta conferencia herramientas
con las que contar y prepararnos para movernos de la resistencia a la resiliencia. Entonces, voy a retomar unas definiciones que hay sobre resiliencia y vamos a ir entendiendo cómo ha sido el estudio de esta capacidad a lo largo del tiempo y por qué ahorita podemos hablar de ella como lo vamos a hacer. Boris Cyrulnik, que es uno de los principales representantes del estudio de la resiliencia, él vivió en carne propia pues una situación de guerra, de persecución, y entonces pues precisamente se dedicó mucho tiempo de su vida, bueno, se ha dedicado a estudiar sobre esta capacidad de iniciar un nuevo proceso de desarrollo después de un trauma, ¿no? Como él lo ubica. Entendiendo el trauma como el impacto que se recibe por un tiempo prolongado y que impacta de manera significativa en la vida. También otra importante representante de Edith Henderson, la resiliencia es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas. Aquí es importante mencionar que en un inicio se observaba la resiliencia como un proceso que se vivía después de haber padecido esta situación traumática. Se fueron haciendo investigaciones y se fueron detectando que había ciertas características que hacían que unas personas pudieran superar estas situaciones de trauma más fácil que otras, a pesar de haber sido sometidas a las mismas condiciones o características. Entonces se fue vislumbrando que no nada más era algo que se acompañaba o un proceso después de un trauma, sino que había algo dentro del ser humano, que ya era una capacidad propia, pero que sin embargo había algo que ante la situación extrema que obviamente la hacía resurgir. Hoy en día se han visto estas características comunes que hacen que las personas salgan renovadas después de haber sufrido alguna situación adversa, y entonces se han podido establecer características comunes que se han incorporado ahora a la psicología positiva, digamos, a la que encamina al desarrollo humano, y entonces por eso podemos hablar de la resiliencia como algo también preventivo. O sea, el irnos preparando en la resiliencia para el momento en que tengamos que enfrentar una adversidad. Evidentemente, la adversidad forma parte de la vida humana. O sea, desde que llegamos a este mundo estamos expuestos a sufrir adversidades, dificultades. Sin embargo, hay unas que por la gravedad del asunto o por la edad en la que las sufrimos pueden generar marcas, heridas o algo de manera más importante. Entonces, la finalidad de la conferencia o de la plática que vamos a tener hoy es ofrecer ciertas herramientas o recursos a las que podamos recurrir para poder estar enfrentando las adversidades. Seguramente todos ahorita tendrán en la cabeza alguna dificultad que estén viviendo. Hay muchas, y les repito, que nos van asaltando en diferentes momentos de la vida. Podría ser el desempleo, ruptura familiar, divorcio, separación, la enfermedad, o la delincuencia, la violencia, la pérdida de un ser querido. Y algo que ahorita compartimos todos y que precisamente agrava cualquiera de estas adversidades es la situación de pandemia que estamos viviendo. Hay que ser conscientes que de hecho muchas personas pueden estar enfrentando adversidades simultáneas y que pueden estar abrumándolos. Entonces, lo importante es tratar, la resiliencia no significa que no vamos a sufrir y que no vamos a pasar momentos dolorosos, sino que vamos a poder salir renovados de estas situaciones. Vamos a poderlo hacer
positivamente. Entonces, hay muchos pilares que se consideran en la resiliencia, de diferentes autores, unos mencionan 7, 12. Sin embargo, yo quise sintetizar o tratar de condensar todos en 5 puntos que vamos a tratar, y para ejemplificar algunas de esas cosas, me voy a permitir tomar también 2 historias de personas que han demostrado ser resilientes ante las adversidades, porque siempre el aprender de algo que ya se ha experimentado, pues es muy útil, ¿no? Entonces, para este efecto, en primer lugar, platicaré un poco de la historia de este joven José Villela, que era un estudiante de medicina cuando pasó por esta adversidad de la Universidad Panamericana. Esto sucedió en 2010, y entonces él, un día que se dirigía a la universidad, transitando en periférico, yendo a clases, de repente algo cae encima de su coche, dejándolo completamente encerrado. De hecho, vive milagrosamente por el golpe que recibe, y sin esperarlo y sin saber ni de dónde llegó. Y lo que sucede es que un camión que iba en el segundo piso del periférico sale, cae y encima de su coche. Evidentemente, pues es un accidente, una dificultad que le va a cambiar la vida 180 grados, porque después de lo que aquí vive, pues tras un proceso de rehabilitación, de recuperación, y en sí también un proceso de resiliencia que vive, él tiene que cambiar muchos de sus planes, ¿no? Es algo que él va poco a poco adaptando. Entonces, no les voy a contar todos los detalles ahorita, porque algunos de los detalles de su vida los vamos a ir insertando en la plática. Pero evidentemente, a raíz de este accidente, pierde movilidad en sus piernas y en los brazos tiene cierta movilidad, pero se enfrentaba aquí con la situación de que él quería ser médico cirujano. Entonces, vamos a hablar de esta primera capacidad, que es la de adaptación y resolución de problemas. Aquí voy a empezar a explicar un poquito por qué me refiero a pasar de la resistencia a la resiliencia. Ante la dificultad, lo lógico es que queramos huir, ¿no?, de la dificultad, de la adversidad, y no queramos nada que tenga que ver con ello. Pero realmente necesitamos irnos adaptando a ella para poder vivir esa realidad y lograr ese proceso de transformación. Y no me refiero a la adaptación que luego nos platican mucho con el ejemplo de la ranita, que si tú la pones en agua hirviendo, en agua fría, y le va subiendo la temperatura y llega a estar caliente, la ranita no va sintiendo el cambio, se va adaptando, y entonces puede morir, ¿no?, sin darse cuenta. No me refiero a ese tipo de adaptación que realmente es pasiva, sino a una adaptación proactiva, ¿no? Porque significa que acepto la realidad, la voy a vivir, pero habrá cosas que yo pueda cambiar que no me gusten de ella, o habrá cosas que pueda tomar para ese proceso de transformación. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, el pilar de la autoestima, ¿no? Ese es pieza fundamental en muchas de las cosas que realizamos en la vida. O sea, el hecho de aceptarme como persona, bueno, de conocerme, aceptarme, saber de lo que soy capaz, valorarme, todo esto que forma parte de una autoestima, pues evidentemente es el primer ladrillo, el primer escaloncito para construir muchas cosas. Sin embargo, aunque la autoestima se construye básicamente en la infancia, pues sí puede haber momentos en los que o podemos hacer algo para irla fortaleciendo, o por alguna situación de la vida, esta puede ir disminuyendo. Aquí, en función de la resiliencia, lo que ahorita pues no vamos a entrar en profundidad en el tema, pero es que tenemos que aprender a ver el factor principal de la autoestima, que es que valemos por lo que somos. Es, digamos, una aceptación amorosa de mi propia persona. Pero aquí me hace, en función de la resiliencia, me hace pensar que en cuanto más cuenta me dé yo
que valgo por lo que soy y no por lo que tengo o por lo que hago, entonces me será muchísimo más fácil tener una capacidad resiliente al perder algo de lo que yo hacía, que en el caso concreto de este joven, pues ya no podría ser cirujano, ¿no? Por la situación que ahora vivía. Sin embargo, el hecho de tener una autoestima segura, firme, le permite avanzar, ¿no? Entonces, de aquí me paso a otro pilar que mencionaremos, que es la autonomía. Esto es muy importante también, entender que no nada más es como la independencia que yo tengo como persona y demás de desarrollarme sola, sino es en función de este proceso de resiliencia, es la capacidad de poner un límite entre la realidad o lo que estoy viviendo, la adversidad, y yo. O sea, no somos lo mismo. Aquí es bien importante saber que yo soy en esencia la persona, ¿no? Y lo que me sucede es un accidente, pero no me cambia mi esencia. Entonces, ahorita, por ejemplo, con todo el tema de la pandemia, vemos que el coronavirus es pues una realidad, pero no es mi única realidad, no es la única realidad que me puede estar afectando. Igual, si hablamos de una persona que tiene cáncer, una persona que tiene diabetes, la persona no es la enfermedad. La persona tiene o padece la enfermedad, pero hay que entender que tengo que poner distancia para precisamente generar un espacio emocionalmente sano. Tengo que poner distancia entre la realidad que vivo y mi persona, ¿no? Entonces, evidentemente, pues esto nos permite ir avanzando. Entonces, él no se convirtió en nada más decir, no, pues ya no puedo dejar de ser, digo, no puedo ser doctor, sino que al reconocer que pues, esta realidad, pues evidentemente formaba parte de su vida, pero él seguía teniendo la vida. Entonces, hay mucha creatividad en el dolor, en la adversidad. Se desencadenan procesos creativos, ¿no? Que hay que aprovecharlos. Y yo poner distancia de la adversidad, pues entonces me va a permitir desarrollarlos. Entonces él cambia y decide, en vez de pues, ser doctor cirujano, se enfoca a psiquiatría. Entonces sigue en el tema de poder ayudar a los demás en ese servicio de atención a los enfermos, pero ahora lo hará desde la psiquiatría. Por ejemplo, ahora quiero reconocer este paso creativo, que es tan necesario para el proceso de resiliencia, la creatividad, la iniciativa, el poder tener algo que yo de origen, una actividad que modifique, ¿no? Que exprese. Todo esto encierra la creatividad. Vemos cómo maestros han tenido que volcarse en la situación de la educación en línea a ir desarrollando formas de atraer más la atención de los alumnos. Hemos visto como sacerdotes saliendo de su parroquia, intentando ver cómo resuelven el seguir al pendiente de su gente y demás, ¿no? Entonces, esta es una esfera muy importante a considerar en el proceso resiliente. Y bueno, menciono también la esfera de la ética que forma un pilar importante, porque hay que entender que pues nosotros, todos los actos humanos que realizamos, o sea, en los que se involucra la inteligencia y la voluntad, pues entran dentro de un plano de moralidad, ¿no? Son susceptibles de calificación moral. Entonces, también en un proceso resiliente, pues la persona se compromete a ser mejor, ¿no? Entonces, evidentemente no puede ir contra principios, contra los valores, lo que ella vaya haciendo para este proceso de resiliencia. Y además, también en esta esfera de la ética, es buscar el bienestar propio, pero también poderlo llevar incluso a los demás. Bueno, aquí vamos a ir avanzando en estas primera característica, y ahora les hablaré un poco, les comento estos testimonios porque siento que pueden dejar más gráfico, ¿no? Este es el caso de Juan Bosco Gutiérrez Cortina, el arquitecto empresario mexicano, que en 1990 sufre un secuestro. Y él
es aislado, pues obviamente de su familia, de todas sus comodidades, es expuesto a la humillación y al desprecio y a un aislamiento total, aproximadamente por 9 meses, ¿no? Él está en una celdita así que no tiene ni luz del sol, no tiene aire, y con los secuestradores solo hay una comunicación por escrito. Entonces, bueno, no voy a contar toda su vida, toda su experiencia, porque evidentemente es larga, es muy enriquecedora, pero me quiero centrar en un detalle que a lo mejor lo habrán escuchado si conocen la historia de Juan Bosco, pero que me ayuda mucho a representar lo que va a venir a continuación. Él, en una ocasión, que bueno, es el 15 de septiembre, le conceden que pida una bebida para celebrar el grito. Y él, pues, pide un whisky en las rocas, ¿no? Que es algo que solía disfrutar. Entonces, cuando lo recibe, bueno, pues empieza a mover el vaso, a sentir cómo los hielos chocan con el vaso, a olerlo, y poco a poco así ya se va imaginando el saborearlo. Y de momento, o sea, la emoción que lo invade es un poco, pues ya es una alegría tremenda de poder disfrutar un ratito algo que le recuerde a su casa, Sin embargo, pasa por su cabeza algo de que le hace darse cuenta que todo lo que ha vivido dentro de este encierro no, no ha estado en sus manos, ha estado en manos de sus secuestradores. Él ha sido privado de muchísimas cosas, sin embargo, no ha sido por decisión de él. Y empieza a darse cuenta que él, dentro de esa adversidad, incluso puede ser capaz de renunciar, ¿no? Entonces, él está batallando con su emoción, está batallando con sus pensamientos, está batallando qué hacer, y se da cuenta que lo que quiere es volver a retomar el control de lo que le sucede, quitarse en el papel como de víctima de que todo lo está padeciendo, y él decide tirar el whisky y no tomarlo, ¿no? Entonces, de aquí yo, partiendo, este tema es amplísimo, amplísimo, pero pues vamos a tomar solo algunas cosas que de manera un poco superficial por el tiempo que tenemos hoy, ¿no? Es la capacidad de autogestión y regulación de pensamientos, emociones y conductas, ¿no? Entonces, aquí, ante los estímulos, ante toda la realidad que vivimos, nosotros se van generando en la persona emociones, pensamientos que influyen en las conductas que nosotros vamos teniendo. Cuando nosotros queremos darles herramientas a nuestros hijos, a la gente que está a cargo de nuestra formación, de nuestra educación o de nosotros mismos, pues tenemos que aprender precisamente a manejar y regular estas emociones y pensamientos para que nuestras conductas cada vez sean más asertivas y sean más encaminadas a un proceso positivo de transformación, ¿no? Me voy a enfocar un poquito a las emociones. Aquí hay que entender que la emoción no tiene calificación, no hay emociones buenas o emociones malas, todas las emociones son válidas. Sin embargo, hay unas pues que pueden ocasionar en nosotros conductas negativas y otras, o sea, que pueden influir de manera negativa en nuestra conducta si no tenemos un adecuado control. Aquí en emociones podemos tener el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo, y aunque es muy importante el aceptarlas, reconocerlas, intentar nombrarlas así tal cual, de ser capaz de decir: estoy enojado, estoy preocupado, estoy molesto, estoy alegre. Es necesario, sí, aprender a irlas regulando, porque si no pueden salirse completamente de nuestro control. Entonces, por ejemplo, aquí un caso muy sencillo: si tenemos en estos tiempos de manejar todo en línea, estamos a punto de entregar un examen, estoy aquí con el nervio y todo, y empieza a fallar mi internet,
y total que tenía yo 5 minutos para enviarlo y cuando lo envío pasan de esos 5 minutos y ya no me lo reciben. Entonces, obviamente, a lo mejor mi reacción y mi conducta es darle un grito al primero que se me atraviesa, ¿no? Entonces, evidentemente, pues yo tengo que ser capaz de aceptar esa emoción y vivirla y entenderla, pero tengo que modular el cómo la expreso. Ahora, es necesario expresarla, porque las emociones que son reprimidas de alguna manera también van afectando y se pueden presentar algunos síntomas incluso en nuestro cuerpo, ¿no? Ahora vamos con el área de los pensamientos. Los pensamientos evidentemente también los puedo ir regulando, los puedo ir controlando, porque también me pueden ir bloqueando o paralizando para tener conductas asertivas. Entonces, aquí hay ciertos pensamientos que conocemos como pensamientos automáticos que podrían ser basados en estereotipos, en prejuicios o en distorsiones de la realidad, como la generalización, como el poner etiquetas, como el tener una visión catastrófica de que todo va a salir mal. Entonces, estos pensamientos también pueden ir eh, generándome emociones y pueden ir generando conductas que no favorecen un proceso de resiliencia. Entonces, aquí lo importante es ubicar qué me la está generalizando, qué me la está generando. Entonces, hay que estar muy conscientes de qué pasa, ¿no? Cuando pienso algo así, a ver, espérame, no, ¿por qué estoy pensando de esta manera? ¿Por qué estoy etiquetando? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? Yo podría pensar, no, soy incapaz, la tecnología no es conmigo y entonces pasa el ejemplo de no poder controlar la emoción y entonces acabo teniendo también una conducta a lo mejor que no es la más acertada, de mejor desisto, ¿no? De estar empleando la tecnología. Entonces hay que estar muy al pendiente de los pensamientos y de las emociones y irlas conociendo. Aquí, si hablamos de nuestros hijos, también es importante que nosotros sepamos aceptar y siempre validar las emociones que ellos tienen para que ellos, a su vez, hagan este proceso. Ahora, me voy a ir un poco a otra característica que es muy importante y que de hecho es una de las preferidas para compartir porque habla de un optimismo realista y sentido del humor. Cabe mencionar que el optimismo realista no quiere decir tener mi credencial del club de los optimistas, ni siempre estar con una sonrisota en los labios, ni siempre pensar que no pasa nada, no es ingenuidad. Aquí es muy importante distinguir que más bien pues hay plan A, plan B, a veces podrá funcionar, a veces no. Pero pues es mejor tratar de ir centrándonos en lo positivo, ¿no? La vida, la doctora Marian Rojas menciona que el optimismo es fotografiar o capturar los momentos, ¿no? La vida está hecha de momentos felices, de momentos tristes, de momentos dolorosos, de momentos de placer. Pero aquí precisamente vamos a ir entendiendo un poquito también algo que le da sentido al sufrir. Para que yo sea capaz de gozar, esta capacidad de gozar, pues probablemente tendré la necesidad de sufrir. O sea, van muy relacionados. Yo puedo gozar mucho algo porque a lo mejor lo he extrañado. O sé reconocer que en este momento estoy en un momento alegre porque también he tenido un momento triste. Entonces, precisamente es parte del optimismo saber que hay momentos buenos y hay momentos malos, pero todos al fin y al cabo pasan. Y algo fundamental que nos da también el optimismo realista es esa capacidad de ser agradecido, de ir ubicando que incluso dentro de las situaciones más terribles hay cosas buenas que pasan, por pequeñas que sean, y de las cuales nos podemos ir pescando, ¿no? Aquí en mi casa, su casa, intenté manifestar esta situación de agradecimiento a través de una estrategia que creo que finalmente fue más útil para mí que para el resto de mi familia, pero bueno, aún así
la promoví, que era, destinamos una pared de mi cuarto para anotar todas las cosas buenas que de las que damos gracias, por las que dábamos gracias que nos habían sucedido ahora dentro de la pandemia. Entonces, bueno, ahí fueron apareciendo pues diferentes momentos importantes para cada uno de nosotros, que si me inicié bueno, si mi hija se inició de maestra de jazz en línea, que si mi hijo mayor concluyó la prepa, que si el pequeño, el más pequeño de ellos tuvo un logro académico importante, que le permitió una beca, o sea, y lo van anotando. Y entonces esto, el ser agradecido, el ir reforzando eso nos permite tener un optimismo realista de que hay cosas buenas también en la vida. Y obviamente el sentido del humor. No quiero pensar que piensen que el reírse de nuestro dolor o el verlo con un sentido del humor es como una cuestión así como medio superficial, medio burlona, sino que realmente el sabernos reír, el saber encontrar algo gracioso, disminuye enormemente la ansiedad, la angustia, el estrés que podamos estar padeciendo. Porque la risa verdaderamente es uno de las cosas más a las que podemos recurrir, que más nos van a liberar. El reírnos nos va a hacer de verdad nos va a tener, así nos va a llenar de cuestiones positivas desde el cabello hasta la punta de los pies. El vivir la vida con una actitud de expectativa optimista, sabiendo que todo lo que pasa te beneficia en un sentido u otro, ¿no? Si ya sea que porque lo gozas o porque te prepara o te da una enseñanza. Y bien decía Santo Tomás Moro, felices los que saben reírse de sí mismos porque nunca terminarán de divertirse, porque pues, siempre habrá alguna situación de fracaso que tendremos que enfrentar. Esta característica que ahora voy a mencionar, que es la generación de relaciones de confianza y comunidades positivas, es importantísima, sobre todo en estos momentos en que estamos compartiendo una realidad que nos afecta, ¿no? Pero bueno, voy a empezar primero por las relaciones que generamos de inicio en nuestra familia. O sea, aquí tenemos una persona que pues le estamos dando herramientas para que sea resiliente, ¿no? Para que pueda enfrentar y adaptarse y salir transformado en las adversidades. Y esta persona pertenece a una familia. En la familia es donde se van a generar los primeros vínculos. Todos los seres humanos, por el hecho de ser personas, tenemos apertura a la socialización y a la formación de vínculos. Algunas veces estos lazos serán positivos y otras no, pero de que los vamos a formar, los vamos a formar. Entonces, aquí en la familia es donde se van primero estos vínculos, estos primeros lazos, y es lo que típicamente debería de ser el puerto seguro, ¿no? Es en ese lugar en que yo he generado una relación de confianza en la que siento seguridad. Cuando tengo me siento vulnerado, me siento en una situación adversa, puedo regresar. Es lo fundamental. De hecho, Cyrulnik lo menciona como pieza fundamental en la resiliencia. O sea, todo lo que pudimos haber recibido de puerto seguro en casa, de ser aceptado, reconocido, querido, validado, amado. De hecho, él en el libro de Los patitos feos, que narra diferentes historias de trauma por las que han pasado algunas personas, habla de un jovencito que después de una infancia en la que fue humillado, abusado y demás, o sea, con muchas dificultades, su último recuerdo es verse atado a un poste y ver a su mamá abandonando. Entonces cualquiera pensaría que, pues digo, de su historia natural, pues sí, es complicadísima. Sin embargo, cualquiera pensaría que pues, porque ya no tuvo estos lazos, estos vínculos en la familia que le dan ese espacio de resiliencia, pues no habría nada que hacer con él. Sin embargo, él en algún momento entra en contacto con una persona
que le da que la valida, que la acepta y que la hace sentir persona, que la hace sentir reconocida y amada. Y entonces, en cuanto él siente esa relación de confianza, es increíble cómo puede empezar un proceso de transformación. Entonces, aquí nosotros, es muy importante para generárselo a nuestros hijos, pero también darnos cuenta que a lo mejor ahorita hay muchas personas que están necesitando estos lazos, que aunque no sean hijos nuestros, podemos ayudarles generando un lazo, ¿no? Podemos dar esa confianza, podemos brindar una mano. Y obviamente estos lazos se extienden hacia la sociedad. O sea, aquí es como una relación de ida y vuelta. Las personas resilientes van generando esa resiliencia, la pueden ir contagiando, digamos, a la comunidad, porque al yo ser capaz de adaptarme, al yo ser capaz de regular mis emociones, al yo ser optimista, voy generando relaciones positivas. O sea, mi forma de interactuar es mucho más positiva y el resultado es que puedo también ir proporcionando base para otras personas para ir tendiendo estas redes. O sea, cuando las cosas están complicadas es cuando más hay que buscar participar, involucrarse para tender la mano a la sociedad. O sea, porque evidentemente nos conviene el avanzar en un proceso de resiliencia comunitaria. O sea, van a venir ahorita muchas cosas que no vamos a poder solos, vamos a ir necesitando de alguien. Yo ahorita he visto como, por ejemplo, hay un ánimo realmente de ir tendiendo la mano, ¿no? De ir generando estas comunidades, es impresionante. O sea, que si alguien se pone a vender algo, intentamos ayudarle, todavía vemos gente que intenta conseguir despensas para otras personas, todavía vemos ahí a grupos también promoviendo, por ejemplo, ahora en la participación también política, no sé, andan ahí para no dejar de lado, pues también el cuidado de nuestro país. Porque hay algo que es bien importante que nos centremos. Las adversidades, que como dijimos, forman, ahora sí que como Liverpool, parte de nuestra vida, pero no son nuestra vida completa, nos puede hacer pensar que todo lo podemos postergar a cuando acabe esa realidad. O sea, hay gente que ha suspendido proyectos de vida o un sueño y esto por la situación de la pandemia que no tendría por qué hacerlo necesariamente. O sea, hay cosas, hay actividades que sí no podemos hacer, pero no podemos postergar todo a que esto pase. Hay que ser creativos y lo mismo pasa en la sociedad. Además, no podemos hablar de resiliencia si no volteamos a ver al otro. Bien lo dice el Papa Francisco en Soñemos Juntos. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar adelante. Qué importante es soñar juntos. Bueno, y por último, aunque muchos autores no hablan como tal del sentido de vida como parte de la resiliencia, es realmente como el catalizador del proceso de resiliencia. O sea, las personas que han tenido un proceso, digamos, de resiliencia más exitoso en el decir que no solo tienen conductas adecuadas, resilientes, transformadoras, sino que realmente han logrado transformar su vida, es porque tienen un sentido de vida, tienen ese sentido de trascendencia, de que aquí no acaban las cosas. O sea, digamos que aquí se aborda también en la dimensión espiritual. Las otras cosas nos pueden ayudar para la dimensión emocional, para la dimensión psíquica y tal, ¿no? Bueno, de nuestra psique, pues. Pero aquí también tiene que ver con esa conexión profunda conmigo mismo y también con la opción de la conexión con Dios o donde ubiquemos la trascendencia. Hemos visto cómo ahora o sea, la fe ha sido fundamental para ir atravesando todo este proceso. Entonces, hay aquí como dos opciones.
o ya tengo un sentido de vida del cual puedo irme pescando, que me ayude en este proceso, o incluso esta situación puede ser la generadora de mi sentido de vida. Aquí, Víctor Frank, que también pues, ha estudiado tanto, bueno, ya murió, pero estudió tanto del sentido de la vida, dedicó su vida entera a que la gente fuera capaz de encontrar sentido a su vida. Él lo puede hablar en carne propia de haber padecido el dolor extremo, ¿no? Al vivir 2 años y medio en un campo de concentración. Y él dice, la vida no se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por falta de significado y propósito. O sea, ¿qué quiere decir? Aquí igual nos está invitando a tomar el control de nuestra vida. A lo mejor no puedo decidir el qué me pasa, el qué vivo. Perdón, al parecer se interrumpió. No sé si ustedes me seguían viendo o no, pero bueno, yo estaba desconectada. Interrumpió como 10 segundos. Ok. Bueno, pues aquí retomamos. Entonces, él precisamente nos invita a ver que a lo mejor no vamos a decidir qué vivimos, pero sí vamos a decidir el cómo vivimos, ¿no? Entonces, la vida no se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por esta falta de significado y propósito. Y entonces aquí vemos que los 2 días más importantes de tu vida son el día en que naces y el día en el que descubres por qué. Como para retomar precisamente este tema de cómo el dolor, la adversidad puede convertirse incluso en fuente de sentido de vida, basándonos también en el trabajo de Víctor Frank. Les voy a mencionar brevemente que él habla de 3: la fuente de los valores creativos, los valores basados en experiencias y los valores de actitud. Los creativos, que tienen que ver con lo que yo puedo aportar al mundo. O sea, hay sentidos de vida de los que crean una sinfonía, o arte y demás, que están aportando al mundo, y ahí puedo ir en ese hecho de darme, ¿no? De aprovechar mis talentos para el otro, pues puedo encontrar un sentido de vida. Hay otros que están basados en experiencias, ¿no? En el amor, por ejemplo, ¿no? Que le da sentido a mi vida, en la amistad, es de lo que yo puedo recibir y sentir del mundo. Pero hay otro que es la fuente de los valores de actitud, que es precisamente el cómo enfrento yo lo que vivo. Entonces, con esto vamos a ir terminando, pero aquí es importante ver que en estos momentos en el que estamos tan expuestos, tan vulnerables, con emociones tan a flor de piel que se nos salen de control, como el miedo y demás, le estamos necesitados de ir encontrándole al dolor esa capacidad de generarnos sentido de vida. Es muy difícil porque claramente, pues todos aquí, de alguna u otra manera, ya estamos sufriendo consecuencias de esta situación, pero es importante tratar de reflexionar que en el sufrimiento es donde realmente el hombre encuentra confrontación consigo mismo y tenemos esa capacidad de tomar una postura ante el dolor. Y en este genuino sufrir es donde está verdaderamente la oportunidad de plenitud del ser humano. Para aquellos que compartimos la fe católica, es un poco más fácil de entender, porque precisamente el dolor
la adversidad fue el medio que escogió Dios para la redención de la humanidad. O sea, todo el sufrimiento ya fue experimentado por Jesucristo. Y como él siendo Dios, incluso conservó la marca de sus heridas, aún después de su resurrección. Es importante entender que nuestras heridas, adversidades y sufrimientos forman parte de nuestra historia, pero pueden ser transformadas en el amor. Nos da un sentido de eternidad. Entonces, es un mensaje esperanzador el realmente pensar que toda esta adversidad y este dolor puede ser fuente de sentido de vida para mucha gente. Entonces, probablemente, aunque tengamos muchas dificultades y las generaciones que vienen abajo de nosotros vayan a enfrentarse también a situaciones muy complicadas, también tenemos que entender que probablemente sea una generación con más sentido de vida, porque una forma de anular a una persona es quitarle precisamente esa capacidad de esforzarse, de sufrir. Y a lo mejor ya estábamos en una sociedad muy acomodada, muy preocupada por el bienestar, y esto nos está haciendo realmente humildes, nos está haciendo mirar hacia adentro y nos podrá hacer una transformación que seguramente tendrá muchos beneficios en lo personal y para la gente que nos rodea. Bueno, hasta aquí yo dejaría la conferencia. Espero poder haber contribuido para que ustedes cuenten con más recursos al enfrentar esta situación y cualquier adversidad que tengan enfrente. Les agradezco muchísimo su atención. Es una pena de verdad enorme no poder vernos cara a cara. Son temas que, como desearía uno poder tratarlos ahí y compartir ejemplos, compartir incluso las situaciones que en el momento puedan surgir de dudas, pero bueno, espero que podamos ir sembrando un granito de arena. Muchas gracias Jimena por tu conferencia del día de hoy. Ha sido realmente muy enriquecedora e interesante. Por aquí pues hemos recibido en el chat del Facebook muchas felicitaciones, que muy buena conferencia, saludos, etcétera. Y yo quisiera hacerte alguna pregunta como para redondear este tema. Podemos, bueno, yo quisiera plantear dos cosas. Primero una y después hago la otra pregunta. Primero, ¿podríamos aplicar este tema, este asunto de la resiliencia para grupos? Que podría ser, por ejemplo, desde la familia hasta, no sé, una escuela, por ejemplo. O sea, ¿podríamos llevar este concepto a ese nivel de grupo o solo es aplicable en las personas? No. Definitivamente es algo que se ha visto. De hecho, hay comunidades que son completamente resilientes y que han salido adelante juntos. Lo que pasa es que es un tema tan extenso que pues no se puede abarcar todo hoy, pero de hecho hay ciertas características propias también de las comunidades resilientes, así como hay de las personas resilientes. Por ejemplo, y ahorita que sacas el tema, y que sí es bien importante, Rafa, y qué bueno que de hecho, a ver si luego nos da oportunidad para verlo, pero una comunidad que no es resiliente, o sea, que es vulnerable, que es súper manipulable, ¿no? Se le pueden ahí, ¿cómo se llama? Someter, puede pasar pues, ahí cuestiones de autoritarismo y todo, y curiosamente, una de las, ahorita no me voy a acordar probablemente de todas las características de las comunidades resilientes, pero por ejemplo una es la de hacer sentido de pertenencia y hacer tener la identidad como comunidad.
Y ahorita lo que estamos viendo en México, por ejemplo, es que hay cosas de nuestra identidad que como que se nos han ido, ¿cómo se llama? Quitando, ¿no? Como que se nos quiere borrar un poco de nuestra historia. Y así como nuestras heridas, nuestras adversidades forman parte de nuestra vida, pues igual pasa con las comunidades, o sea, las historias, la historia como haya sido, también forma parte de su identidad. Y es triste ver cómo en la educación cada vez se va quitando todo lo que tiene que ver con entender tu identidad como país, por ejemplo, ¿no? Otra característica es precisamente el sentido de pertenencia y luego el hecho de que ya cada vez se vayan quitando, por ejemplo, elementos de los honores a la bandera o cosas así en las escuelas, nos van haciendo perder un poco. O sea, van cada vez como que alejándonos un poco más como nación, ¿no? Y claro que se puede aplicar a comunidades. Hay comunidades enteras que es increíble cómo pueden empezar después de complicaciones tremendas y reconstruirse. Un ejemplo se me ocurre a mí, no como nación, sino como pueblo, digamos, son los judíos, ¿no? Uf, 4000 años existiendo y les ha pasado de todo y tienen características bien particulares, ¿no? Tienen un sentido como pueblo impresionante, tradiciones que los unen, algo, por algo se les considera pueblo elegido, ¿no? Porque de veras, y ellos se consideran el pueblo elegido. y se lo creen y actúan en consecuencia. Y Sí, les ha pasado a Hitler encima, y Babilonia, y X y Y. Y ahí sigue, ¿no? sí. Un buen ejemplo, me parece un buen ejemplo. La iglesia, por ejemplo, también, o sea, Otro, es una comunidad resiliente. Digo, es característica de la iglesia el estar siendo continuamente perseguida, ¿no? de Continuamente 2000 desde años, sus inicios. 2000 años, Entonces, ¿no? digamos que el pan de cada día es la adversidad, ¿no? También en eso. Sí, sí la hay, sí es, por supuesto. Que no sé qué otra. Sí, el otro punto que te iba yo a plantear es saber, ¿cómo podríamos o cómo le podrías recomendar a alguien que está que acaba de sufrir un momento difícil? Ahorita está muy de moda, no de moda, porque no es moda, sino es muy común, la expresión moda es totalmente equivocada, o sea, pero es muy común el que pues ya falleció el amigo, ya falleció el pariente, ya falleció el conocido y las personas a veces no sabemos cómo enfrentarlo. Y creo que la capacidad de resiliencia precisamente consiste en esa capacidad de asimilarlo y superarlo. Así como, aunque no sea una receta, pero sí como ¿qué les dirías a estas personas en 3 pasos que tuvieran que dar para alcanzar a superar ese problema y ser resilientes? Bueno, evidentemente en este caso, por ejemplo, de pérdidas de personas, ¿no? En general las pérdidas se manejan procesos de duelo. Aquí ya sí tiene que ver evidentemente con la resiliencia, pero son procesos precisamente ya muy establecidos. Ahí se maneja primero en la aceptación, ¿no? El pasar incluso por diferentes estados emocionales. Perdón, la aceptación es lo que se pretende, lo que se busca, ¿no? Pero antes puedo pasar por momentos de enojo, de ira, de negación, ¿no? De lo que estoy viviendo. Entonces, aquí es importante entender que los procesos de duelo pueden llegar a ser entre 1 o 2 años, el proceso natural del duelo. Entonces, yo le recomendaría, digo, porque también es un tema que de hecho creo que se va a tratar más adelante, todo el proceso del duelo, pero precisamente hay que tener paciencia con estos procesos. O sea, evidentemente no nos vamos a poder recuperar de manera sencilla. Son pérdidas que de verdad tienen un grado particular de dificultad para manejarse, pero bueno, hay mucha gente que a lo mejor ahorita todavía esté en procesos de negación, en procesos de enojo, en procesos de ira, y apenas está empezando un proceso y a lo mejor ya enfrenta otro. No, yo he sabido de personas que en su misma familia han perdido a varias familiares, ¿no? Entonces se les van encimando procesos de duelo.
Entonces, aquí lo importante es, primero, ser paciente contigo, vivir la emoción que estás sintiendo, o sea, ubicarla y si estás enojado y si estás triste, o sea, es importante sí expresarlo, vivirlo. O sea, aquí lo que nos está faltando, y yo creo que lo que también mucha gente tiene dificultad, es que no se están logrando hacer estos procesos de duelo fácil porque la gente no se está despidiendo de sus muertos. No estamos a lo que estamos acostumbrados y a los ritos que nos acompañan en este proceso, pues ahorita se están dificultando. Entonces digo, yo sí les diría primero, pues sean pacientes con ustedes en el proceso. Es importante tratar de ubicar como en qué momento van, si están viviendo todavía mucho la emoción, si ya están empezándolo a aceptar, si han sido capaces de ir retomando su actividad, para detectar si no hay si no están siendo capaces de tomar actividades normales en un proceso, que pueda haber una depresión, ¿no? Entonces, pero es muy largo, o sea, yo ahorita les diría, sean pacientes, traten de cerrar de alguna manera, de despedirse de estas personas, de hacer un cierre, ¿no? Para poder vivirlo más fácilmente. Digo, no sé si respondo a tu pregunta porque es muy largo el tema, pero... No, no, muy bien. Yo creo que lo importante es como que tener esas pistas, ¿no? Y por supuesto, quien pueda o quien sea, pues acercarse a un especialista, ¿no? Ah, evidentemente, fíjate que de hecho es importante tener muy claro que antes, a lo mejor cuando no estamos en esta situación, pensábamos que ir con un psicólogo, quizá con un orientador, era casi como de locos o de problemas mayores, ¿no? Eso lo pensaría yo así, haciendo uso de esos pensamientos de etiquetas, ¿no? El que va con el psicólogo es porque tiene un problema enorme, ¿no? Pero yo no. Entonces a veces pues yo lidio con mis problemas solito y tal, pero ahorita a lo mejor se me están juntando o no sé cómo lidiar con ellos, pero sigo pensando que solo va el psicólogo el que está medio loco, entonces no voy. El dolor me acerca a pedir ayuda, ¿no? Entonces evidentemente pues acercarse a un especialista si veo que no lo estoy pudiendo superar, a alguien que me acompañe en estos procesos. Muy bien. Jorge. ¿Alguna bibliografía que nos pueda recomendar? Sí, claro, les voy a pasar unas bibliografías. Digo, aquí hay mucha, la verdad, en el tema de la resiliencia, hay muchas que son así casi de echarle ganas, ¿no? Es mucho más que eso. Pero hay unas que nos sirven mucho porque son vivenciales. Yo creo que en este tema ayuda mucho. Obviamente, El hombre en busca del sentido de Víctor Frank, recomendable al 1000, ¿no? También tiene Ante el vacío existencial, también Víctor Frank. Pedagogía del dolor, también, de Isabel Orellana. Ante el dolor, crecer o naufragar, también pudiera ser. Tenemos, por ejemplo, en el caso del duelo, bueno, mejor ese que quede pendiente para cuando se toca el tema del duelo. Pero también, por ejemplo, La escafandra y la mariposa, que habla ahí es yo no sé si han tenido oportunidad de leerlo, pero ahora sí que se presenta ahí una situación de verdad al límite, que lleva a la persona al límite, y cómo es capaz de interpretar esta situación que vive, es muy interesante. Ok, oye, y también, digo, yo por ejemplo a veces he visto, estás en una situación medio complicada y te recomiendan por ahí, ve esta película. ¿Puedes recomendar alguna película porque también primero te divierte y creo que debe por ahí haber varias que te ayuden, ¿no? Sí, claro, de películas. Mira, hay una que se llama Inquebrantable. Mira, la verdad, déjame ir pensando en la de Inquebrantable, no sé si la han llegado a ver que también nos puede dar mucha, ¿cómo se llama? ¿De quién es? No me acuerdo lo que ahorita a ver si Mark no la Wahlberg. buscamos. Si no, ahorita la buscamos, pero bueno. Tenemos también, por ejemplo, la de Invictus de Nelson Mandela, Sí. que también precisamente habla de la resiliencia ahí, por ejemplo, de un pueblo, ¿no?
Así es. Que incluso en esa película vemos el proceso del perdón. Ese es otro elemento también, Rafa, en las cuestiones de las comunidades resilientes, el favorecer el perdón. O sea, en esa película vemos cómo hay una reconciliación, ¿no? Y no se niega la historia. Esa también es muy buena, la de Invictus. Y si sirve, si quieren hago unas recomendaciones y si las puedes compartir también más adelante para... Sí, esta de Inquebrantable, por lo que veo, está ahí en Netflix. Es de Sí. 2014. Uh-huh. Sí, esto también que pasa por la guerra y también, bueno, pues no se las, como dicen mis hijos, no las, ay, se me fue la palabra que hice, no me la spoiles, pero si quieres me comprometo, Jorge, a buscarte una buena lista de pelis para, pues sí, pues sí nos pueden ayudar, es cierto, es un buen recurso al que recurrir ahorita. Oye, otra pregunta. Yo, digamos, observado que, o tú dijiste, ¿no? Que es muy interesante tener una, no sé, una liga, una situación, una relación con el creador, ¿no? También para tomarte de ahí y salir. Con una película que toma ese tema, no sé si te acuerdas, El Señor de los Anillos, Ah, sí. cuando Frodo está metido con la araña esta gigante, Galadriel lo saca, ¿no? Lo toma. Y este hombre todo el tiempo, lo que era la idea de decir, sabes que aquí está la gracia, es Dios el que te saca el hoyo y te pone derecho, ¿no? Pero ahora tenemos una serie de manifestaciones religiosas en las que te dicen que ver a Dios como el universo, como la vida me ha dado. ¿Crees que, ¿Qué crees que sea más recomendable? ¿Una visión de Dios personal o Evidente. alguien que No, está explicando y dice, evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Precisamente, mira, esto, a ver, el que mejor conoce la naturaleza humana es Dios, evidentemente, Él nos creó. Entonces, al hacernos seres que tenemos, por nota constitutiva, somos abiertos a la relación, entonces, evidentemente, ¿cuál es la mejor manera de estar con Él? Pues es estableciendo una relación personal. O sea, es indispensable, ¿no? Y así como mencionábamos que se genera la relación con la figura principal que suele ser la madre, pero o sea, también el padre, y en otros casos será otras personas, pero imagínate si yo logro esa relación con Dios. O sea, mi puerto es muchísimo más seguro. O sea, evidentemente todo, bueno, aquí podríamos decir que es pasar de la resiliencia a la resistencia en palabras mayúsculas y que vemos que incluso hay gente que llega a pasar, bueno, a la santidad, ¿no? O sea, que logra incluso mucho más allá de nada más una perfección humanamente hablando. por ejemplo, ¿nos puede recomendar algún libro? A mí se me ocurre de El Maestro del Dolor, digamos, de San Juan Pablo II, Uh-huh. y que hayas leído algo que hayas leído de él. Porque él trató eso de manera, lo vivió, ¿no? De manera maravillosa. El Sí, sentido del dolor. el sentido del dolor. Bueno, está... Rozando el umbral de la esperanza, por ejemplo. Este, el de, ay, perdón, nada más antes que se me olvide, espérame. Es que te iba a decir que otra película es La vida es bella. Ah, sí, cómo no. Sí, perdón. Sí, claro, cruzando el umbral de la esperanza y de hecho, si lo vemos, el Papa es, bueno, el principal promotor, ¿no? De este asunto de que nos supera, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, pues yo creo que vale muchísimo la pena el acercarse a... Bueno, bueno, es que él escribe tantísimo y muchas cosas nos pueden ser útiles por parte del Papa Juan Pablo II, porque incluso su vida, su propia vida, el ver su película, también, pues es una historia completamente resiliente. Mira, sin ir más lejos, él le tocó vivir de todo. Así es. Le tocó vivir de todo, le tocó vivir orfandad, le tocó vivir guerra, le tocó vivir, bueno, todo, ¿no? Comunismo. Bueno, atentado, ¿no? Es la resiliencia personificada,
¿no? Pero es lo que te digo, que incluso cuando nosotros logramos trascender esta transformación, pues se podría hablar incluso ya del tema de santidad. También está el libro de Lewis, de Clive Staples Lewis, El problema del dolor. Es el mismo autor de las Crónicas de Narnia y de las cartas del diablo a su sobrino. Ajá. Es muy Sí, bueno. no. No, pues mira, ya me van a dejar una buena tarea para traerles aquí unas recomendaciones. Hay un libro que se llama Cinco panes y dos Y dos peces, peces, sí, ¿no? De un sí, cardenal que también se la pasó en la cárcel encerrado por los chinos, ¿no? sí, sí. Juan, que luego él fue el encargado de desarrollar el compendio de doctrina social. El Sí, cardenal Van claro. Tuan. Es buenísimo, aquí me lo trajo mi hijo. Ah, no, está buenísimo. Y además ese que lo puedes bajar en PDF también, lo puedes, sí, y es de una lectura de verdad sencilla, es breve y muy, muy buena, ¿no? Muy profunda. Hay otro libro que escribió, pero no me acuerdo bien cómo se llama, era un disidente cubano que se llama Contra toda esperanza, que se la pasó toda su vida metido en una cárcel de Fidel Castro, vivía en una como cuevita, vamos. Ese no, no lo ¿No lo conozco. conoces? Así se llama No, Contra toda esperanza, pero no me acuerdo cómo se llama el autor, pero también está muy bueno, lo vamos a buscar. muy, muy bueno. Y te digo, como somos, a veces no somos capaces pues, de aprender cuando sucede a otra persona, pero sí nos va dando ciertas pautas. Y yo les dejaría, si alguien todavía por ahí tiene ganas de hacer alguna tareita, les dejaría que pensaran en alguna situación anterior difícil que hayan pasado en su vida y traten de ver qué hicieron que les funcionó o qué deberían de haber hecho y que ahorita se dan cuenta que lo pueden cambiar. ¿No? Eso también es muy, de verdad, ayuda muchísimo, mucho. O sea, yo hoy, por ejemplo, con mi esposo estuve repasando justo un momento difícil de nuestra vida y estábamos sacando, bueno, que era lo que nos había servido muchísimo las redes de apoyo. Había cosas que a lo mejor nos precipitamos, pero como precisamente nos faltó salirnos un poquito de a lo mejor del problema y quisimos tomar decisiones rápidas, pero en otras situaciones pues sí pudimos ver que había un propósito de vida, o sea, en fin, ¿no? Vale mucho la pena escribirla y reescribirla, ¿no? Okay. Hay otra película que se llama Hotel Ruanda. No sé Ah, la- como no, sí, también ahí esta, ¿no? esta también, esta, bueno, tú me late que estás ahí frente a, ya estás en Netflix o estás ahí buscando No, y todas fíjate las que opciones. ya estás quemando aquí con el auditorio. Hay muchísimas, No, muchísimas. muchas. No, bueno, si ellos también nos recomiendan, las veremos con todo gusto. Ya por Ok. aquí mandan una, dicen Milagro en la celda 8. No, Me gusta mucho. hace las 7, ¿no? Bueno, aquí le puso ella 8, no sé si... Ay, es preciosísima esa película. Preciosa, sí, sí, sí. La compramos. A lo mejor estoy equivocada, ¿eh? Y sí es 8. Una disculpa si me estoy equivocando. Sí, sí, esa también es preciosa, preciosa. Y que resalta mucho precisamente la relación, ¿no? Perfecto. Pues Pues qué gustazo verlos, estar aquí y bueno, pues de verdad agradezco profundamente esta invitación y les deseo mucho éxito en el proyecto. muchas gracias a ti por darnos tu tiempo, tus conocimientos y de experiencia aquí en estas conferencias semanales de la UBAC Estado de México y el Encuentro Ciudadano por la Paz. Muchas gracias, Jimena, de verdad, estamos muy agradecidos. Y pues antes de que cerremos la transmisión, Jorge, si nos puedes platicar, pues qué tenemos preparado para estos siguientes días, bueno, siguientes jueves. Sí, vamos a tener una serie de programas muy interesantes. La semana que viene, Dios mediante, tendremos una plática que nos dará, que ya hemos tenido aquí el gusto de contar con el diácono Pablo Patrito, los Cruzados de Cristo Rey, y nos va a hablar del tema del transhumanismo. La plática va a estar interesantísima. Les recomiendo pues digo, si no han oído hablar de lo que es, nos va a explicar de una manera muy sencilla y que inviten a gente que conozcan, porque de veras
lo estamos viviendo y no nos estamos dando cuenta. Y él, por ejemplo, también va a mencionar lo que hemos hecho nosotros en este momento, que son películas, por ejemplo, ¿no? O libros, donde está el transhumanismo metiéndose en la cabeza de las personas y nosotros no nos damos cuenta. Y tenemos pensado para el mes de febrero dedicarlo es el mes de la Constitución. Entonces vamos a hablar de temas de la Constitución, sobre todo lo que se está tratando lo que están tratando de hacer en el Estado de México. Entonces, es de interés nacional, obviamente. Es una cuestión que ya pasó en el Distrito Federal. Vamos a ver cómo se están moviendo las cosas en nuestro estado, ¿no? Bueno, los que vivimos en el Estado de México. Esto es lo que tendríamos en las siguientes sesiones. Ya les estaríamos explicando con más claridad los temas de febrero. Y pues no queda más que agradecer. Yo les comenté que Jimena era una gran conversadora, ya lo hemos notado, amenísima, pone las cosas difíciles pues, de una manera muy clara. Entonces, pues te damos las gracias. Esperemos que contar con tu presencia. Quedaron muchas, no dudas, sino pues cuestiones por tratar, ¿no? Como es esto a más profundidad. Y creo que estamos metidos en este tiempo tan complicado. Nos puedes brindar todavía muchas herramientas, ¿no? Te agradecemos muchísimo. Hombre, gracias a ustedes y pues a sus órdenes. Pues de nuevo, muchas gracias. A todos los que nos escucharon y acompañaron esta noche, pues muchísimas gracias. Que descansen y que a encontrarle la posibilidad, a buscar la forma de irnos enfrentando a esta realidad. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias, Jorge, muchas gracias a nuestro auditorio. Buenas noches y pues ahí abajo están los teléfonos para cualquier duda o sobre los cursos y demás del OVAC. Y estamos a sus órdenes, nos vemos aquí la próxima semana. Muchas gracias, buenas noches. Bye. Buenas noches.